Bueno, listo. Con respecto a este problema, que es el punto número 3, me dice lo siguiente. A ver, me dice que mm, tengo, hago una encuesta, ¿no? O sea, un estudio. Entonces, se les aplica a las personas si sufren de ansiedad o si tienen habilidad para resolver problemas. Entonces me dice que el 50% de las personas presentan ansiedad. Entonces yo me vengo aquí. He dibujado aquí dos conjuntos, conjunto A y el conjunto B. El conjunto A son de las personas que presentan ansiedad y el conjunto B es de las personas que tienen la habilidad para resolver problemas. Ahora me dice que la probabilidad de que una persona tenga ansiedad es del 50% y la persona que tenga una habilidad es del 40% y la persona que tenga ambas condiciones es de un 20%. ¿Listo? Esos datos me los va a suministrar este párrafo que está acá. ¿Listo? Entonces, a mí me piden hacer unos cálculos, pero antes de esos cálculos yo tengo que rellenar esta parte aquí. Entonces, siempre cuando nosotros tengamos un conjunto o varios conjuntos, primero vamos a rellenar las intersecciones. Entonces, en este caso, vamos a rellenar la intersección entre A y B, que es de un 20%. ¿Listo? Entonces, rellenamos aquí el 20%. ¿Qué me dice ahora? Que la probabilidad para la persona de que resuelva una habilidad es de un 40%. Pero como en B ya yo tengo un 20, para completar ese 20 yo necesito otro 20. Entonces aquí me faltaría otro 20%. Y la otra parte es esta zona de aquí, que es el conjunto A. Y el conjunto A, la probabilidad es del 50%. Entonces en el 50% me hace falta un 30%. ¿Listo? Entonces aquí yo completo el 30% para completar ese 50%. Entonces, ¿cuánto va aquí? 30 más 20, 50 más 20, 70%. O sea que de que no salga ninguna es de un 30% para completar un 100%. ¿Listo? Entonces ahora me dice, eh, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar presente ansiedad o habilidad para resolver problemas? Es decir, cualquiera de las dos. Pero cada vez cuando me digan O es una unión. Eso quiere decir que si yo uno el A con el B, tengo que escoger 30 más 20 más 20, que son los numeritos que están dentro, porque me están diciendo O, que significa una unión. Entonces, en este caso, lo único que vas a hacer es sumar estos tres valores, que eso me va a dar un 70%. ¿Listo? Pero de forma matemática tendríamos que reemplazar esta fórmula que está acá. ¿Listo? La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, sería la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A, que es un 50%, más la probabilidad de B, que es un 40%, menos la probabilidad de la intersección, que es un 20%. Entonces, esto específicamente me va a dar 70%. ¿Listo? La otra. ¿Qué me dice la otra pregunta? La otra pregunta me dice aquí, solo presenta ansiedad. Entonces, solo presenta ansiedad es este valor. Porque este 20 presenta tanto ansiedad como habilidad para resolver. Entonces, va a ser un 30%. Va a ser la formulita esa que yo te puse ahí. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí 70%, que fue el primero. Y con respecto a esta, es que no presente ninguna de las características, ¿listo? Entonces, de que no presente ninguna, que por ejemplo sea la probabilidad de C, C es que es ninguna, va a ser 1 menos este valor, que sería el 30%, que es lo mismo 0.3, menos este valor, que es 0.20, bueno, 20%, que es lo mismo que 0.2, menos este valor, que es 20%, que también es 0.2. ¿Listo? Entonces, esto me va a dar 0.3 si lo hacemos en la calculadora. Y ahora, entonces, ese 0.3 es lo mismo que tener un 30% de probabilidad de que al momento de escoger uno, no tenga ninguna de las dos. ¿Listo? Ni la una, ni la otra, ni que tenga las dos como tal. ¿Listo? Entonces ese sería el cálculo como tal, ¿ok? Ahora vamos con el tercero. A ver, vamos aquí a eliminar esto. El otro me dice, bueno, tengo tres expresiones, o sea, voy a sacar un estudiante, entonces tenemos tres condiciones, que es autoestima, tabaco y depresión. Entonces, cuando yo saque, por ejemplo, bueno, dibujemos primero los tres conjuntos. Este sería el uno, este sería el otro y este sería el otro. ¿Listo?
Sería autoestima, tabaco, depresión. Entonces yo puedo decir autoestima, tabaco es B y depresión es C. ¿Listo? Entonces A, autoestima, B, depresión. Bueno, no, B es tabaco, ¿no? Tabaco y C, depresión. ¿Listo? Entonces, 40% tiene alta autoestima. Entonces, yo coloco aquí PDA es 40%. 30% consume tabaco, entonces PDB es 30%. El otro, 20% contiene depresión, entonces depresión 20%. Ahora vienen las intersecciones. Cuando me hablan de intersecciones va a ser PDA intersección B, PDA intersección C y el otro sería PDB intersección C. Y por último vamos a tener P de A intersección B intersección C. ¿Listo? Entonces, A y B es autoestima y tabaco. Autoestima y tabaco, 15%. Entonces yo marco aquí 15%. Autoestima y depresión, que es A y C, 10%. Entonces aquí A y C, 10%. Y por último, con tabaco y depresión, que es B y C, 5%. 5% aquí. Y el otro me dice que es un 3%, que es el de las tres. O sea, autoestima, tabaco y depresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llenar desde de aquí hacia arriba. Entonces, primero llenamos la intersección de los tres. La intersección de los tres es este huequito que está aquí. ¿Ok? Entonces, aquí sería un 3%. Luego vamos con este. B intersección C. B intersección C es esta zona de acá. Entonces, como ya yo tengo un 3% y yo necesito llenar un 5%, me hace falta un 2%. Entonces yo aquí hago el 2%. A intersección C. A intersección C es esta zona de acá. Entonces, como ya yo tengo un 3% para llegar a 10%, yo necesito un 7%. Entonces aquí completo un 7%. Mira que ya aquí hay 10% entre A y C. ¿Listo? Entre A y B es un 15%. Entre A y B, que es esta zona de aquí, hay un 15%, pero como ya yo tengo 3, sería entonces un 12%, ¿vale? Listo, ahora llenemos la de C. C es todo esto, ¿vale? C es todo eso. Entonces ya yo tengo 7 más 3 más 2, eso me da 12%. Para llegar a 20 necesito un 8%. Entonces aquí yo marco un 8%. La de B es un 30%. Todo esto es B. Sumo 12 más 3 más 2. Eso me da 17. Para llegar a 30 necesito un 13%. ¿Listo? Bueno, vamos a deshacer esto aquí para no marcar. Listo, ahora sí, un 13%. Y A es un 40%. A es esta zona. ¿Ok? 40%. Entonces nosotros sumamos 7 más 3, 10, más 12, 32, para llegar a 40. No, perdón. Aquí hay 10. 22, ¿cierto? Para llegar a 40 necesito un 18%. ¿Listo? Ahora sí. Ahí están las probabilidades de todo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Encerramos todo esto en un total. Obviamente afuera tiene que estar el restante. Entonces vamos a ver qué nos dice. Que tenga alta autoestima o consuma tabaco. Alta autoestima, o sea, A o consuma tabaco es A unión B. Entonces va a ser esto de acá. Entonces, en ese caso se plantea la fórmula A unión B. Entonces recordemos que probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cuánto es la de A? 40%. ¿Cuánto es la de B? 30%. 40 más 30, 70. Menos la intersección entre A y B, 15%. Entonces, ¿cuánto suma eso? 70 menos 15 da 55%. Si mal no estoy. 70 menos 10, 60 menos 5, 55. Listo, ok.
Ahora, por ejemplo, aquí me dice en el C, tenga alta autoestima, consuma tabaco y presente depresión. Esa ya me la dan aquí. Y la probabilidad es del 3%. O sea que para esta no es necesario hacer un cálculo. Mientras que para esta sí hay que hacer un cálculo. Entonces, autoestima, tabaco o depresión, o sea, va a ser la unión de todos esos valores que están ahí. Entonces, ¿cómo represento yo eso matemáticamente? Con esta formulita que está acá. La de A más la de B más la de C, menos la de A y B, menos la de B y C, menos la de A y C, más la de las tres. Entonces, para presentar A y B y C, va a ser la de A, que es un 40%, más la de B, que es un 30%, más la de C, que es un 20%. Resto estas tres, que sería menos 15%, menos 10%, menos 5%, y le sumo la del 3%, entonces más 3%. Eso me va a dar un total de, a ver, esto me da 90. Menos 10 da 80. Y 15 más 5, 20. Y 80, 60. Creo que daría 63%, si mal no estoy. Creo que da eso. Pero déjame verifico porque, ajá, a veces uno... Vamos a verificarlo aquí porque, uno a veces con tanta cosa en la mente se le va la liebre. Vamos a sumar eso ahí. 40 más 30, 70 más 20, 90. Le resto 15, le resto 10, le resto 5. Ahora le sumo 3, 63%. Listo. Esa es la probabilidad de que me dé o la una, o la otra, o la otra. ¿Qué es lo que tiene establece la pregunta aquí? ¿Listo? Entonces ahí hay que hacer una unión. Ahí está la formulita. Perdona, aquí me equivoqué. Aquí no se expresa así. Aquí se expresa probabilidad de A unión B unión C. ¿Listo? Porque la intersección es otra cosa. Y listo, eso sería la explicación de esos dos ejercicios básicamente.